neurociencia ha sido un experimento y está a cargo de una psiquiatra simpática, otro médico que se fue a hacer una beca de psiquiatría también. Y ellos estaban armando el curso y me invitaron a colaborarles yo en la parte más molecular. Ya, yo les ayudé, pero tenían ellos una visión así más muy médica, muy clínica del curso. Entonces, estaba bien, pero sin embargo carecía de la ciencia básica. O tenía una ciencia básica muy médica, por así decirlo. Entonces después se fue arreglando, después se fue integrando con fisiología porque era una cosa bien rara. Yo tenía que pasar potenciales de acción en fisiología 1, y tenía que hacerlo porque necesitaba hacer eso. Sin embargo, en neurociencia 2 recién se veía el potencial de acción. Entonces era como que nada que ver, estaba desordenado. Y después que yo tomé el control, el año que siguió, empecé a ordenarlo. Y ahora ya lo tengo todo ordenado, pero ahora que lo tengo todo ordenado, me falta consolidarlo, o sea, en el sentido de optimizar los casos, tener mejores preguntas, en ese tipo de cosas. Entonces, para eso necesito a alguien como tú, que tiene ese interés de seguir esa misma área. Si tú te metes ahí va a ser genial, porque me va a ayudar a tener buenas preguntas, buenos casos, buenos ejemplos, buenos videos, buenas páginas. O sea, eso va a quedar súper bien. Así que ojalá que sí, profe, aquí hay harta creatividad. Yo le hago 100 preguntas en una tirada. Vale. No, sí, yo sé, yo confío, tú tienes una persona muy activa, eres bien creativo. Entonces, y además que usa bien los recursos también tecnológicos. Esa es otra cosa que te tiene un plus para ti. Porque la gente así como yo, ya de más de 50 años, nos cuesta a veces la tecnología, ¿o no? Quedamos atrasados, en realidad. Pero tú te manejas pues, súper bien. Entonces, tienes la mezcla perfecta. Así que encantado que tú puedas seguir ayudándome. Ahí tiene un gran ayudante de neuro, de 1 y 2, profe. Sí, si no, te recibo con los brazos abiertos. Así que, súper bien. Sí, profe, nos vemos el próximo año entonces. Vale, súper bien. Sí. Y vamos a intentar profesorizar todo bien, verse el fisio. Sí, pues también, fisio también hay que meterse. Bueno, claro, y además lo otro es que hay que publicar, pues esa es la otra cosa. Entonces, también ayudar tanto en la parte de la asignatura misma como en la parte de las publicaciones. Entonces, tener dos áreas, dos patas, por así decirlo, que se van desarrollando con alguien que se trate de mantener, que se vaya manteniendo en la asignatura. Profesor, uno puede hacer esto de que se postula una ayudantía y después se queda la misma ayudantía durante todo el tiempo de la carrera. No. O hasta que cumpla todo el puntaje. Sí se puede hacer, pero tiene que postular cada vez. Ya, pero se puede hacer eso. Sí, hay una regla que es una regla que se llama reglamento de ayudantía, donde los ayudantes siempre tienen que competir por la ayudantía. Ya. Lo cual evita justamente eso, que se genere un enclave inamovible de personas que nunca le van a permitir que otro entre. Entonces, el máximo, me parece. ¿En la sala de espera no hay nadie, profe? Una persona. Ahí dice Brian que llegó. Ya. Quiere hablar, creo, no sé. Brian levantó la mano. Ya, Brian, hable nomás. Que tú llegaste, ya. ¿Tú crees que alguien más va a venir del grupo tuyo? Ya. 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 Está bien. Ya. Fernando, usted me dice, ¿cuándo partimos? Empecemos, por favor, profe. Ya, empezamos. Listo. Ya, vamos a parar aquí la música.
Vamos a ver entonces. Recording in progress. Ya. Muy buenas noches. Estamos en la clase 7 de neurociencia sobre las emociones. Hay mucho tema que decir sobre las emociones, ¿ya? Vamos a hablar un poco de los cambios fisiológicos, que son lo normal que uno vive cuando está emocionado, digamos. Cómo sería el sistema límbico, cómo se pensaba que era antes, pues cómo ha ido evolucionando la visión del sistema, cómo se relaciona la neocorteza con la amígdala, y finalmente vamos a hablar un poquito de emoción, razón y adicción, ¿ya? Esa sería la clase de hoy día. Espero que sea una clase emocionante, como su nombre lo indica, ¿ya? Y al finalizar esta clase ustedes podrían explicar las interacciones del sistema motor emocional. Es como que existiera, entre comillas, un sistema motor emocional, ¿ya? El cual en forma inconsciente, ya sin que uno quiera, expresa el sentimiento interno, ¿ya? Entonces uno hace, entre comillas, caritas. Y esa carita, no hay manera a veces de evitar que esa carita muestre pena, que muestre alegría, que muestre asombro, tristeza, ¿ya? Esa carita va a estar mostrando lo que ustedes sienten, ¿ya? Juntamente con ese sistema motor inconsciente también va a haber una respuesta conductual, que sí es consciente. Es decir, yo voy a moverme, yo voy a actuar, voy a movilizarme en relación a mi emoción, ¿ya? Entonces eso tendría que ver con una respuesta más bien, ¿no es cierto?, somática. Entonces yo tendría una respuesta autonómica, tendría una respuesta somática, ¿ya? Y además de estas dos respuestas, ¿no es cierto?, la respuesta somática y la respuesta autonómica, voy a tener también una percepción de lo que me está pasando. Ya eso que no es ni motor ni autonómico, sino que es una autorrealización de lo que yo estoy sintiendo, de que estoy sintiendo alegría o pena, estoy sintiendo placer, en fin, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Ya esa ya es algo de la cognición, de nuestro sistema cognitivo. Ya, entonces, vamos a tratar de explicar esta interacción entre estos sistemas, ¿no es cierto?, que incluirían tanto al sistema límbico, la amígdala, cuando la amígdala no estaba incluida en el sistema límbico, y también importantemente regiones corticales del lóbulo frontal. Y aquí hay que indicar que en general uno siempre habla del lóbulo cortical, frontal, como si fuera, ¿no es cierto? Esa es como una percepción general, de que es como, ahí está lo racional, ¿no es cierto? Ahí está la inteligencia, ahí está lo más evolucionado del ser humano. Y como que ahí estuviera la capacidad de toma de decisiones, ¿no es cierto?, la racionalidad, ¿eh? Aquello que nos diferencia de las bestias, ¿ya? Y que la parte emocional sería como algo ya secundario que no debería estar ahí. Lejos de eso, absolutamente lejos de esa idea de que la emocionalidad no está en el lóbulo frontal es absolutamente emocional. Y es esencial, es parte del sistema límbico, y es esencial para la toma de decisiones que en general son emocionales, ¿ya? Y juntamente, además de regiones corticales, frontales, estarían algunas estructuras encefálicas. Ya, entonces, eso es lo que vamos a tratar de explicar, esa interacción entre esas partes, y también vamos a tratar de relacionar las emociones con la razón, la toma de decisiones, los juicios y las adicciones, ¿ya? Es increíble. ¿Sí? Dígame. Esta clase entonces va a entrar para la tercera prueba. Claro que sí. Esta clase no entra para mañana, por supuesto, obviamente. Y lo importante también es que aquí vamos a decir algunas palabritas ahora en esta introducción, solamente que tiene que ver con el hecho que cuando uno toma una decisión racional, ¿ya? Y esto sería para la introducción que quiero mencionar, cuando uno está tomando decisiones racionales, en realidad la carga emocional que está detrás de eso es tan grande que en general a veces uno podría decir que esa decisión más que racional fue una decisión emocional, ¿ya? Y que la emoción indujo a que la razón hiciera algo, ¿ya? Eso es muy cierto que así sea, porque cuando se corta, por ejemplo, la relación que hay entre el lóbulo frontal, ¿ya?, y existe una ruptura, una decisión, una cirugía, ¿no es cierto?,
y se corta la asociación de lóbulos frontales con, ¿no es cierto?, con la persona, con la toma de decisiones, esa persona es incapaz de tomar decisiones. Así de simple. Deja de tomar decisiones. Y empieza a poner todas las opciones encima y tiene 1000 opciones y ni siquiera sabe hacia qué lado mover el cepillo de dientes, no sabe tomar decisiones si está parado en una puerta. Bueno, ahora primero tengo que ir hacia allá a tomar las llaves o tengo que ir hacia allá a tomar el abrigo. Después no sabe si primero agarrar la cuchara o agarrar el vaso o agarrar el azucarero. Empieza a pensar todo lo que va a hacer, ¿ya? Y le cuesta tomar las decisiones, ¿ya? Entonces, increíble lo que nos ayuda nuestro sistema emocional a tomar las decisiones y a facilitar todas las cosas, ¿ya? Entonces, uno podría llegar a la primera conclusión de esta clase, que nuestra vida es más emocional que racional, por más que nos creamos totalmente racionales. Ya yo cuando era joven me sentía muy racional, una persona muy racional, muy compuesto, muy serio. Ya yo le he contado que vengo de una familia evangélica y mi acción era estar en la iglesia gran parte del tiempo, otra gran parte del tiempo en el colegio. Algunas veces compartía con mis compañeras y jugaba ping-pong, taca-taca y cosas así. Y eso era, mi vida era un dar vuelta, ¿no es cierto?, entre las amistades de la iglesia, entre el colegio y algunos amigos seleccionados. Después llegué a la universidad y hacía exactamente lo mismo. Iba a la universidad, ¿no es cierto?, me iba a la iglesia y compartía con algunas personas. Así vivía una vida así como súper racional. Pero lejos de eso, cuando uno empieza a crecer y a ser un poco más viejo, se da cuenta que en realidad la emoción estaba detrás de todo. De todas las cosas que uno hacía estaba la emoción, ¿ya? La emoción es como, son como esos caballos, ¿no es cierto?, que tira un carruaje de esos romanos, ¿ya? Los caballos que van adelante son como las emociones. Y la razón sería como el caballero, ¿no es cierto?, el carrocero, el que va llevando los caballos, el romano, ¿no es cierto?, y tratando de jalar hacia atrás para que los caballos no salgan desbocados y, ¿no es cierto?, y se vayan a cualquier parte. Entonces, la razón como que va tirando a la emoción, pero en realidad es al revés, es la emoción la que va tirando, la emoción es la que va dando la energía a las cosas, a la vida, ¿no es cierto?, y la razón lo que hace es tratar de llevar un poquito para allá, un poquito para la derecha, los caballos un poquito para la izquierda, o tratar de detenerlos, pero los que le dan la vida, ¿no es cierto?, a las cosas son la emoción. Eso le da la vida. Aquí, por ejemplo, están cosas que dan la vida a mi emoción, ¿no es cierto?, mis hijos, mi nieto, mi esposa, mi vida, ¿no es cierto? Entonces, esa percepción íntima y personal de las emociones, ¿no es cierto?, que es subjetiva y entre comillas y ocultable, puede ser que resulte muy difícil de ocultar cuando se expresan a través de cambios motores viscerales y respuestas motoras estereotipadas, especialmente en la cara. Entonces, nos dicen algo y nos ponemos rojos, ¿ya? Nos enteramos de una noticia y nuestros pies empiezan a temblar. Se nos pone la piel de gallina, el corazón empieza a latir más rápido. Es impresionante la cantidad de respuestas fisiológicas que podemos tener frente, ¿no es cierto?, a un estímulo que tiene una carga emocional. Entonces, cuando uno se pregunta qué son las emociones, son sensaciones que obviamente son subjetivas porque son diferentes para cada persona, pero que están relacionadas con estados fisiológicos que pueden ser estereotipados, ¿ya? Y estos estados fisiológicos pueden estar, por ejemplo, asociados a una taquicardia, a una piloerección, a un aumento del flujo sanguíneo en la cara, una vasodilatación facial, pueden estar asociados a un aumento de la sudoración, lo cual es muy malo para los mentirosos, porque si tú pones a un mentiroso en un test de verdad, ¿cómo se llama el test de...? Ay, tiene un nombre, el test de... el polígrafo, ¿ya? El test del polígrafo, y le preguntas, ¿y usted mató o no mató a la persona tanto? Y la persona dice, no. Y resulta que sí lo mató. ¿Qué va a pasar? Va a tener un aumento en el tono simpático
le va a generar una microsudoración, esa microsudoración le va a generar una conductancia transcutánea y eso se va a producir en una elevación, ¿no es cierto?, del polígrafo. Y esa elevación va a ser superior a lo que sería un error estadístico o lo que sería un background, ¿ya? Entonces, para eso hacen pruebas primeras. ¿Y usted cómo se llama? Juan Pérez. ¿Y usted dónde vive? Vive en tal parte. ¿Y usted qué es lo que hace? Entonces, cada vez las respuestas son respuestas del background. Pero después cuando la persona miente, el sistema te acusa y te da una sudoración, ¿no es cierto? Ya, bueno, en general hay personas que pueden mentirle al polígrafo, ¿ya? Pero normalmente esa respuesta es automática, involuntaria, la sudoración, la microsudoración. ¿Ya? Y en general sí funciona. ¿Ya? Entonces, bueno, las emociones son muy variables, hay muchos tipos de emociones. Vamos a mirar ahora unas caras para ver si me ayudan a decir cuáles emociones son. Y son cambios viscerales, motores, ¿no es cierto? Son respuestas motoras somáticas, ya asociadas obviamente a nuestra musculatura esquelética. Pueden ser respuestas estereotipadas, que uno las puede ver claramente, así como una sonrisa, o la puede ver como una cara triste, una cara larga. Y asociado a eso está un estado, ¿no es cierto?, interno, que sería la sensación de la emoción. ¿Ya? Entonces, ¿qué cambio fisiológico podemos tener? Como ya lo estamos viendo, ¿no es cierto? Obviamente podemos tener un inotropismo positivo, cardíaco, no sé, perdón, un cronotropismo positivo, ¿no es cierto? Podemos tener una vasodilatación cutánea, enrojecimiento de la piel, ¿no es cierto? Podemos tener piloerección, se nos pone la piel de gallina, sudoración, cambio en la motilidad gástrica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que ya hemos visto, ¿no es cierto?, como respuestas simpáticas van a estar presentes, especialmente en las respuestas emocionales. Ahora, uno se preguntará, ¿solamente es el simpático que se altera? No, ¿no es cierto? Se alteran ambos, simpático y parasimpático. ¿Por qué? Porque en realidad la emoción no es una reacción de lucha y huida, ¿ya? Cuando uno encuentra una reacción de lucha y huida, ¿qué va a encontrar? Va a encontrar el simpático superactivado y el parasimpático bajo. Acá pueden estar los dos. Una persona, por ejemplo, al estar en un estado emocional puede vomitar, podría tener un aumento del, ¿no es cierto?, el estímulo parasimpático en ese sentido, ¿ya? Podría defecarse, podría orinarse, ¿ya? Cosas así. ¿Ya? Entonces son muchos cambios, ya no solamente el aumento, aunque los que entre comillas uno podría decir como que son más los cambios emocionales que son más evidentes, los que echan al agua, por así decirlo, son los del simpático, ¿ya? Ahora, pregunta, veamos. ¿Qué carita, qué es lo que está expresando, qué emoción está expresando la cara 1? Está triste. Tristeza. La cara 4, a ver, ¿qué es lo que está mostrando? Miedo. Sí, como miedo, ¿no? Es como miedo, ¿no es cierto? ¿Y la 3? Ira. Como lo de la católica, ¿no? ¿Hay alguien de la católica aquí? ¿Del club de la católica? Porque lo de Colo Colo, ¿qué cara van a poner? El 2 sí o sí. La 2 sí o sí. No. Lo de Colo Colo están en 2 y lo de la católica está como en 3. Ya, y a ver, y el 5. ¿Hay alguien en el curso que ponga estas caritas? Hay una persona que yo encuentro que pone estas caritas. A ver, ¿quién pone esta carita así como de que está, ¿no es cierto?, sorprendido o sorprendida? ¿Quién puede ser? No sé, profesor, usted ve a todos. ¿Quién dice usted? No, yo no voy a decir porque van a pensar que yo, después van a estereotiparme, van a decir, no, el profesor está pensando eso de esta persona. Prefiero mantenerme mi silencio. Ya, pero ¿qué emoción está sintiendo la persona del 5? Como sorpresa. ¿No es cierto? Como que se sacó un 7, ¿no es cierto? En neuro, una cosa así. Ya, ¿y ese gatito? ¿Qué estará sintiendo?
Va a ir a pelear con otro gatito, profe. ¿Está sintiendo miedo o se está defendiendo? ¿No es cierto? También puede ser eso. Y lo otro es que, dígame. Ah, oh, verdad. Ya, cuando hagamos el break, alguien por favor encuentre un video de un gato saltando con un pepino, ¿ya? Cuando le ponen, es muy divertido. Ya, eso, por favor. Profesor, una vez lo intenté y no funcionó. ¿Cómo no funcionó? O sea, tenía Como un gato así, y le tiraste un pepino y no saltó. no se lo tiré, sino que el gato estaba sentadito, le puse el pepino como atrás, lo miró y como que se fue nomás. No saltó No, como pues lo vi. es que lo vio muy cerca, tiene que verlo como de lejito un poquito, yo creo, porque tiene que ver como que es un gusano o algo largo. Quizás fue eso, porque lo puse bastante cerca de él. Quizás fue Sí, eso. pues, no, pues tenés que, mira, tienes que tener al gato como que andando así normalmente, así caminando, y de repente tú ahí se lo tiras, así como que rueda un poquito. Te aseguro que va a saltar como loco. Sí. Ya. Vamos a tratar de integrar lo que es esta conducta emocional, ¿ya? Entonces, para poder integrar cómo nosotros desarrollamos estos comportamientos emocionales, debemos asumir o entender que existen mecanismos, ¿ya? Que asocian estos inputs, ¿no es cierto?, los estímulos, así como el pepino, con esa respuesta del gato que salta, ¿no es cierto? Esa respuesta emocional. Y esas respuestas hacen coherencia, ¿no es cierto?, entre el estímulo que nos está llegando y la conducta. Porque si no, sería súper raro que nosotros estuviéramos recibiendo, por ejemplo, vamos a decir un ejemplo, ¿ya? Que una persona va y le hacen un cariñito en la cabeza y la persona como que llega y le pega un combo así de vuelta. Porque como que nunca está... Eso no es una respuesta adecuada. Pues si te hacen un cariño, ¿no es cierto?, está bien, pues. Tú a lo mejor lo respondes, le das las gracias, o ves, te das cuenta que es tu madre, que es tu padre, que es un amigo, tu novia o novio, ¿no es cierto? Y está bien, pues. Esa es una respuesta adecuada. Por eso que estos mecanismos permiten ir relacionando los estímulos con la respuesta, ¿ya? De alguna manera, en nuestra forma de vivir, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que llega un estímulo muy negativo, es que falleció X persona, ¿ya? Y esa persona es muy querida de ustedes. Entonces, obviamente, la respuesta que va a haber va a ser una respuesta muy emocional, ¿no es cierto? Va a ser una respuesta de mucha tristeza, de mucho shock, tristeza. Y después con las etapas del duelo, como yo también lo he vivido, después viene todo un mecanismo de negación, después tiene hasta una rabia, ¿no es cierto? Uno le da rabia de que haya pasado todo eso. Hay muchas etapas que van pasando, ¿ya? Pero uno, por ejemplo, si me hubieran dicho a mí, el doctor que me dijo, falleció su hijo y yo hubiera sido raro que me hubiera puesto a reír, porque eso no habría sido una respuesta correcta. O al revés, ¿no es cierto? Que van y te dicen, señor Máximo, bueno, le vengo a informar que se ganó la lotería y que tiene 7.000 millones de pesos, ahí está el cheque, y que el Máximo se ponga a llorar en vez de saltar, ¿no es cierto?, con los brazos arriba y pensar que tiene el futuro asegurado para hacer su beca de neurocirugía. Lo puede pagar ahora. Pero cuando, por ejemplo, una persona, como frente a esas situaciones, entra como en crisis, ¿tiene esas respuestas que son así? ¿Por qué pasa entonces eso? Que dice que por ejemplo, pasa algo malo y la persona, en vez de ponerse como muy triste o preocupada, se empieza a reír, pero no es una risa de felicidad, sino que son como nervios. Ya, bueno, es que esa es como la risa que le pasa al Heisenberg cuando está debajo de la casa sacando la plata y no la encuentra, pues. Entonces la esposa le dice algo así como que le dice, ¿pero qué te pasa? Y él le dice, ¿y dónde está el dinero? Y el dinero, y él le dice, pero es que se lo pasé tenía un amante, y el amante debía plata, ¿y qué hizo ella para que el amante no sé si han visto el Breaking Bad, le dio, no sé, 600.000, 700.000, no sé cuánto dinero le dio el amante para que pagara sus deudas? ¿Y qué hace el amante? Le dice que él no quería pagar la deuda porque con esa plata ahora iba a hacer otra. Se compró un auto, se compró un Mercedes, no sé qué otra cosa. Porque tenía otro... No, profe, pero no es spoiler, po. Perdón. No está contando la serie, po.
Chuta, ya no tengo que dar spoiler, perdón. Pero me refiero a que ese es el momento, si ustedes ven el resumen de Breaking Bad, ese es el momento más impresionante probablemente de toda la película. Cuando es lo que pasa es que él, en vez de llorar, porque la señora le robó todo el dinero, no se lo robó, lo sacó, él también, bueno, se lo había ganado de una manera muy incorrecta, el dinero, pero él, en vez de llorar, ¿qué hace? Se pone a reír, el Heisenberg, y se ríe, pero es un momento icónico, es un momento único en toda la serie de las cinco temporadas. Es impresionante, como que a uno le retuerce la guata y uno dice, ay, qué terrible todo, por todo lo que ha pasado, por todo lo que ha sufrido, y va y pasa esto, ¿ya? Es un ¿Y eso momento. sería un momento input o no se consideraría eso? Sí, pues es un input, por supuesto, pero ahí se entiende bien por qué, en vez de llorar se ríe, po. Pero se ríe tal como dices tú, es una risa así como ya diabólica casi, de que, pucha, hice todo esto por ustedes, lo hice todo por ti, y tú vas y se lo entregas ya no tengo que hacer spoiler, ¿no es cierto? Y pasa eso, pasa lo que pasa. Entonces, en vez de llorar, ¿qué hace? Se pone a reír por todo lo que le pasa, ¿no? Es una Ya. cosa, pero esto es un ejemplo extremo, porque en realidad en la vida normal uno tiene respuesta adecuada a los estímulos. Eso es lo que va a pasar, ¿ya? A Sí, eso sí, voy. Por ejemplo, mira, totalmente. lo que decía uno de los fisiólogos famosos, decía, ¿qué tipo de emoción de miedo quedaría si no experimentamos latidos acelerados, ni respiración superficial, ni labios temblorosos, ni extremidades debilitadas, ni piel de gallina, ni cólicos viscerales? Me es imposible pensarlo. Digo esto porque para nosotros es inconcebible la emoción disociada de una sensación corporal, ¿ya? Eso es muy interesante porque tiene que haber algo, ¿no es cierto?, que esta emoción, ¿no es cierto?, nos ha generado esta respuesta visceral, pero también nos tiene que generar ¿no es cierto?, una sensación en nuestro cuerpo. Y nos tiene que generar también un comportamiento, ¿ya? Es muy interesante esto, como le digo, de las emociones. Y hay personas que han participado en esta disección de los mecanismos neurológicos emocionales. Uno de ellos es Philip Barr, y que en el año 28, ellos, juntamente con otros autores, le daban un rol súper importante al hipotálamo en la emoción, ¿ya? ¿Por qué? Porque en esos tiempos obviamente ya se sabía que el hipotálamo era el efector, ¿no es cierto?, de las respuestas autonómicas. Entonces, gracias al hipotálamo se podía, ¿no es cierto?, ir alterando distintas eferencias, se podía, ¿no es cierto?, cambiar distintas respuestas autonómicas, se podía alterar la frecuencia cardíaca, se podía alterar una serie de respuestas, ¿no es cierto?, autonómicas, y que si uno cortaba zonas y disociaba el céfalo anterior con el tronco encefálico, lo disociaba y hacía una cirugía. Entonces, en el momento en que el hipotálamo era incluido en el corte, entonces la respuesta emocional desaparecía, ¿ya? Eso es lo que se encontraba. Entonces, se hicieron muchos experimentos, se sacrificaron muchos gatos, muchos animalitos, ¿ya? Y se hacía cortes de la corteza, se sacaban los lóbulos, los hemisferios, se cortaban, ¿no es cierto?, la sustancia blanca, se cortaban los ganglios basales, y se empezaba a estudiar qué pasaba con eso. Ellos empezaron a encontrar, por ejemplo, conductas emocionales como enojo, ¿ya? Conductas emocionales, ¿no es cierto?, asociados a los inputs. Y, por ejemplo, en el caso de Hess, que fue contemporáneo también del Barr, Hess en el año 49 incluso ganó el premio Nobel por su descubrimiento de la organización funcional de lo que se llamaba interencéfalo, ¿ya? Al hipotálamo se le llamaba interencéfalo, ¿ya? Y él que hacía estimulación eléctrica de diferentes segmentos del hipotálamo, y con eso lograba reproducir diferentes conductas emocionales, ¿ya? Y por ese descubrimiento se le dio el premio Nobel. Y acá está uno de los experimentos que se hicieron, por ejemplo, donde se cortaba, si el corte
incluía completamente al hipotálamo, que seccionaba, ¿no es cierto?, el encéfalo anterior, se cortaba desde el encéfalo, protuberancia y bulbo, ¿no es cierto? Entonces aquí el animal perdía la ira, el engrifamiento, ¿no? Perdía la respuesta. Sin embargo, si se mantenía pegado el hipotálamo al tronco y no se cortaba, entonces se mantendría la ira ficticia. Y ahí se asumía entonces, esto como que ayudaba a reforzar la idea de que en el hipotálamo estaba gran parte del control emocional, ¿ya? Así que eso es bien interesante, este tipo de experimentos, ya que empezaron a identificar los componentes, y se pensaba que uno de los componentes clave era el hipotálamo, ¿ya? Ahora en la actualidad ya se sabe que hay más elementos que el hipotálamo, obviamente, ¿no es cierto? Pero vamos a ir disectándolos paso a paso. Ya, entonces, en el control emocional, tanto somático como autonómico, tendríamos como dos sistemas descendentes, ¿ya? Un sistema descendente más bien autonómico, ¿cierto? Pero que no es totalmente autonómico, ya no es que sea solamente el sistema autonómico, sino que también hay otros centros que van a participar. Y llamaríamos el sistema descendente de la expresión emocional, ya que es aquello que dijimos que no se podía ocultar, ¿cierto? Sería algo involuntario. Entonces serían proyecciones, entre comillas, extrapiramidales, descendentes de centros límbicos del encéfalo anterior, ventromedial y del hipotálamo, ya que van a proyectarse hacia la formación reticular o a las neuronas y van a generar contracción muscular, movimiento y activación del músculo liso. En este caso solamente activación del músculo liso y largo, ¿no es cierto? Ya. Después tendremos el otro sistema descendente, que es del movimiento voluntario, o sería una proyección tanto piramidal como extrapiramidal, y que descenderían y van a llegar de nuevo a la formación reticular o directamente a las neuronas, ¿no es cierto?, del tronco, y van a generar la posibilidad de contracción muscular y movimiento. En los dos casos, como se dan cuenta, pueden pasar directamente por la formación reticular o indirectamente, o sea, directamente a la formación reticular y desde ahí a la neurona se pasarían indirectamente a las neuronas motoras, o pueden pasar directamente a las neuronas motoras y así pasar por la formación reticular. Ya, ahora, este sistema, ¿no es cierto?, estructural de cómo tenemos estas dos vías para responder, ¿no es cierto?, estaría en este sistema límbico. ¿Qué es lo que sería el sistema límbico? ¿Ya? Que es el que controla la emoción, o denominado también el lóbulo límbico, ¿ya? Sería todo ese sector que está alrededor, ¿no es cierto?, que está alrededor del cuerpo calloso y del diencéfalo, ¿ya? Entonces, lo que está rodeando el cuerpo calloso, que está aquí, ¿cierto?, y todo el diencéfalo, sería la circunvolución del cíngulo, ¿ya?, que está aquí, y tendríamos, ¿no es cierto?, la circunvolución parahipocampal, ¿ya? Y esto es lo que originalmente, ¿no es cierto?, se conoció y se describió como el sistema límbico. Incluso, inicialmente se le asociaba a este sistema límbico también toda la corteza entorrinal, la corteza olfatoria, porque se sobrelapaba, ¿ya? Y porque el hecho de que obviamente cuando uno olfatea algo le evoca unos recuerdos muy emocionales. O sea, una persona podría tomar el olor de una copa de vino. Me acuerdo, vi un comercial una vez de una persona que toma una copa de vino y empieza a olfatearlo y se le empiezan a poner los ojos llorosos y empieza a llorar. ¿Por qué? Porque se acordó de que ese olor de ese vino, cuando se sentaba con su padre en la mesa, ¿no es cierto?, y compartían en la familia. Entonces le venía la emoción de la familia y él estaba en otro lugar, estaba lejos de la familia, ¿ya? Entonces se asociaba el concepto de los olores con la emoción, y lo cual está correcto. Pero en la actualidad ya no se dice que el sistema olfatorio sea parte del sistema límbico. Ahora no se acepta eso. Pero originalmente, ¿no es cierto?, como se muestra aquí en esta abuelita,
la olfacción, ¿no es cierto?, asociando el bulbo olfatorio a través de toda la corteza entorrinal que se sobrelapa y que gatilla emociones, sería como lo que se hizo pensar originalmente, que el sistema olfatorio era parte del sistema límbico, ¿ya? Posteriormente, en el año 37, justo antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, un poquito antes, un investigador describió, ¿no es cierto?, un sistema de retroalimentación del sistema límbico. Se llamó el circuito de Papez, que aquí le muestro un poco, donde se le daba especialmente importancia, ¿no es cierto?, al hipocampo, ¿ya? El hipocampo tenía más relevancia, ¿ya?, que la amígdala, y de hecho no se colocaba en el sistema de Papez, como lo en el siguiente diapositiva, no se coloca, simplemente, no está la amígdala colocado, ¿no es cierto?, como que si la amígdala no fuera algo relevante. Pero posteriormente, ¿no es cierto?, se le quitó este rol como protagónico a esta única porción, ¿no es cierto?, del hipotálamo, el hipocampo, la corteza del cíngulo y el tálamo anterior, y se agregaron otros elementos, especialmente la corteza orbitaria, orbitofrontal, prefrontal medial, la amígdala y el tálamo medio dorsal, ¿ya? Y con eso ya quedó una película mucho más grande, más clara de lo que era el sistema límbico. Y este sería el circuito de Papez, donde aparece un estímulo, ¿cierto?, que va a generar una respuesta, ya sea emocional o una respuesta corporal con una conducta, ¿ya? Y este estímulo va a pasar por el tálamo, puede llegar, ¿no es cierto?, al hipotálamo y desde ahí generar una respuesta directamente, o al tálamo anterior y pasar por este circuito que sería el circuito de Papez. O pasar el estímulo por el tálamo, del tálamo a la corteza sensitiva, y desde ahí se conecta con la corteza cingulada, ¿no es cierto?, que también es un lóbulo cortical, y ahí generar la percepción, ¿no es cierto?, de la experiencia emocional, o bien volver y mantenerse en el circuito de Papez. Acá hay una visión un poco más desordenada, pero que en el fondo, en fin, lo puse ahí por si acaso les gusta leer en inglés, ¿ya? Y acá tenemos la visión más moderna. Lo que está en verde sería lo que se describe actualmente como sistema límbico, ¿ya?, lo en verde. Y lo que está en azul ya como que tiene, ¿no es cierto?, como que serían centros que no son de tanta importancia, ya no se considerarían centros neurales de importancia para el procedimiento de la emoción. Como por ejemplo, ya no se consideraría el hipocampo. Por lo tanto, el circuito de Papez ya no está aceptado como un elemento verdadero, porque recuérdense que incluía el hipocampo, el circuito de Papez. Ahora ya el hipocampo no se incluye. El hipocampo estaría más relacionado con la memoria, ¿no es cierto?, con la memoria, almacenamiento de la memoria o con la creación de la memoria, ¿ya? También la parte más posterior ¿no es cierto?, de la corteza del cíngulo, tampoco estaría asociado, ¿ya? Pero sí el cíngulo medial y el cíngulo anterior, sí la corteza prefrontal, orbitoimedial, ¿no es cierto?, orbital y medial, obviamente la amígdala, ¿no es cierto?, como aquí se ve claramente, ¿no?, también el hipotálamo, el núcleo medio dorsal del tálamo y los ganglios basales en su área ventral, ¿ya? Todo eso serían los elementos componentes en la actualidad del sistema límbico, ¿ya? Eso. Ahora, en el mismo año que se estaba descubriendo el circuito de Papez, ¿no es cierto?, se estaban haciendo resecciones sacando ¿no es cierto?, algunos sectores del hipotálamo, del cerebro, por ejemplo, una resección extensa temporal, ¿ya? Se cortaba el lóbulo temporal en los dos lados y se veía qué pasaba, ¿ya? Y lo que pasaba es que el animal generaba hiperactividad, hipersexualidad, irritabilidad, pero una de las cosas quizás más interesantes era que no tenía miedo a nada. Le ponías el pepino, por decir algo, ¿no es cierto?, no saltaba. Le colocaba una culebra, no le pasaba nada. Se acercaba a un humano, no le pasaba ninguna cosa. No tenía miedo.
Ya, eso se le llamó, juntamente con todas estas cosas, el síndrome de Kluver-Bucy, o Vichy, por los apellidos de los dos investigadores, dos científicos que hicieron los experimentos. ¿Ya? Eso, bien interesante, porque en el fondo, en ese tiempo no se sabía que cuando se estaba sacando la corteza, el lóbulo temporal, se estaba removiendo la amígdala. No se tenía idea que se estaba removiendo se pensaba que se estaba removiendo un pedazo del lóbulo límbico, ¿cierto? Pero no que se estaba removiendo la amígdala, porque en ese tiempo, acuérdense que la amígdala no era parte del sistema límbico. Así que, bien interesante lo que se descubrió ya en ese tiempo. Ya, a ver, no sé cómo estamos de tiempo, estamos bien de tiempo, sigo un poquito más o paramos aquí. ¿Cómo lo hacemos? ¿No es cierto? Sí, profe. Vale, ¿Hasta ahora ya. todo bien? Hasta aquí vamos bien, perfecto. Ya, entonces, ahora vamos a tener una visión de cómo nos relacionamos a través de la amígdala con la neocorteza. ¿Ya? Y aquí una cosa que en el libro no está, pero que yo se lo he dicho un par de veces, ¿eh? Que es el secuestro amigdalino. No sé si alguien se acuerda, yo lo he dicho un par de veces en clase y que lo asocié un poquitito, por ejemplo, con los femicidios, lo asocié con estados ya incontrolables de la conducta. ¿Alguien se acuerda un poquito de eso? De lo que sería el secuestro, comillas, secuestro amigdalino. Es cuando la amígdala se empieza a llevar todas las funciones que normalmente controla la corteza frontal, que es como un comportamiento social adecuado. Entonces, el arresto amigdalino evita que esas, como que la corteza frontal domine el comportamiento y se lo lleva todo el comportamiento amigdalino, que es explosivo, bastante agresivo. Es incontrolable, ¿no es cierto? La persona incluso no tiene ninguna capacidad de pensar lo que está haciendo, porque después de que ha hecho la tremenda embarrada, ahí se agarra la cabeza y dice, chu, ahí como que la embarré, no me puedo controlar. Pero, vaya, no se puede controlar, pero dejó muerto a toda su familia, mató a su esposa, no sé, hizo tremendas cosas, ¿ya? Así que tenéis cuidado con eso. Ya. Bueno, en relación a esta parte, ¿no es cierto?, que tiene que ver con todas las áreas corticales, aquí les voy a mostrar una serie de cortes que son bien interesantes porque cada uno de ellos va a ir mostrando, ¿no es cierto?, algunas áreas que son todas relevantes en el lóbulo límbico actual, ya tal como se conoce en la actualidad, el lóbulo límbico. Por ejemplo, vamos a ver claramente, ¿no es cierto?, arriba la corteza anterior, el cíngulo anterior, ¿no es cierto?, en este color así medio azulito. Entonces aquí tengo la corteza del cíngulo. ¿Se dan cuenta? Ahí tengo. Entonces, ahí está, colocada alrededor y por encima del cuerpo calloso, ¿no es cierto? Perfecto. Después tenemos, ¿no es cierto?, acá la corteza prefrontal ventromedial, la orbitofrontal, ¿no es cierto?, medial y lateral, ¿ya? Con estos colores, ¿ya? Que también están relacionados, ¿no es cierto?, con el sistema límbico, son parte del sistema límbico. Después tenemos la corteza prefrontal dorsomedial acá arriba, ¿ya? ¿Ya? Que también van a ser parte de este sistema. Después tenemos la corteza prefrontal dorsolateral en este sector, ahí se va a ver claramente. Después tenemos la amígdala internamente, ¿no es cierto? Acá, en la punta, ¿no es cierto?, de la corteza parahipocampal. Y finalmente tenemos los ganglios basales en su zona ventral, ¿no es cierto?, especialmente el estriado, el cuerpo estriado, también el putamen y el caudado dorsal, ¿ya? Cada una de esas estructuras, ¿no es cierto?, como se muestra en este sector. Todas estas estructuras, como se dan cuenta, son estructuras que son parte del sistema límbico, ¿ya? Cada una de ellas está bien descrita en este momento. Se sabe dónde está y si se puede hacer, por ejemplo, un estudio funcional, ¿ya?, de mayor flujo sanguíneo, se va a ver que estas áreas se van a aprender en estados de mayor emoción, claramente. Se van a ver con mayor flujo, con mayor actividad, ¿ya? Ya. Y entonces, una vez que ya tenemos claro que es la amígdala la que está
controlando emociones, entonces ya se empezaron a hacer experimentos, ya no solamente sacar el lóbulo temporal, sino que ahora se sacaba la amígdala, ¿ya? Y se sacaban las dos amígdalas, o se sacaba una, ¿ya? O se cortaba la comisura blanca del cuerpo calloso, el quiasma óptico, etcétera, y se veía cómo respondían los monos, ¿ya? Y aquí el mono, obviamente, toda la respuesta del síndrome de Kluver-Bucy, toda su respuesta era en realidad asociada a la amígdala, ¿ya? Entonces bastaba con sacar la amígdala para tener el mismo síndrome. Y si se era una sección unilateral, la amenaza que iba a recibir, o sea, el estímulo, iba a estar en el lado de la lesión amigdalina, ¿ya? Ahí ibas a percibir en esa área, ¿no es cierto?, del mundo, de su mundo visual que estaba percibiendo, o del mundo de las emociones o de los estímulos que está recibiendo. Esa amenaza tiene que venir en el mismo lado de la lesión amigdalina para que el animal, ¿no es cierto?, efectivamente no tenga la respuesta, ya no haga ninguna respuesta. Ahora, si le va a llegar el estímulo hacia el hemisferio donde sí está la amígdala presente, ahí entonces va a presentar una respuesta normal al estímulo. Si una culebra va a saltar, todo eso, ¿ya? Pero va a depender, el síndrome va a estar entonces aquí condicionado a cómo le llega la amenaza, ¿ya? Va a ser condicional entonces a la amenaza. Bueno, un poco para reírse nomás. La amígdala está dentro del cerebro, no está aquí, ¿no es cierto? No es, o sea, sí aquí sí está la amígdala, pero está de otra amígdala, no es la amígdala que estamos estudiando, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuál es la importancia que tiene? Está ubicado en el núcleo temporal, ¿no es cierto? Por delante del hipotálamo. Es muy relevante para la conducta agresiva, eso está bien, ¿no es cierto? De hecho, si pudiéramos relacionar así como una luz que se prende y se apaga, y nosotros miráramos cómo se prende o se apaga esta ampolleta, supongamos que es una ampolleta, ¿ya? Y la persona está sentada en una plaza, solo, leyendo un libro, y de repente empieza a percibir que se acerca a alguien. Entonces, cuando empieza a percibir que se acerca, ya sea porque escucha pasos o porque ve que la persona se acerca, esta luz se va a empezar a prender, la amígdala se va a empezar a prender, ¿ya? Y le va a empezar a indicar, así como, cuidado, peligro, se acerca, algo pasa, mira para un lado, está atento, y uno empieza a sentir, no, esto no va a ser un secuestro amigdalino, pero ya la amígdala empieza a dar señales, ¿no es cierto?, a distintas partes del cerebro, para decir, oye, cuidado, mira para el lado, o sea, como que te da un bypass y dice, ya, pero por favor, mira para el lado, porque viene alguien, ya, entonces uno como que ya, mira para el lado, párate, que vienen corriendo como 200 personas y tú estás aquí y te van a pasar a llevar. Entonces, como que uno, uy, peligro, uno se para y deja pasar las personas, ¿ya? Eso hace la amígdala, como que te va dando, ¿no es cierto?, la señal de que algo está ocurriendo. Y obviamente si uno necesita una respuesta agresiva, ¿ya? Y lo único que le queda es pelear, ¿ya? Así como mi perro Orión, que de repente, él no es peleador, ¿verdad? Pero que pelear yo creo que se le vendería la amígdala y la pelearía nomás, aunque no es tan peleador, pero bueno. Si tiene estímulo auditivo, también obviamente los van a llegar a la amígdala. Pueden haber otras referencias, como somatosensitivas también pueden ser. Y referencias van a ir hacia la corteza motora. ¿Sí? Increíblemente, la respuesta emocional es motora, por más que uno no lo quiera creer, ¿ya? Pero se va a producir una respuesta motora. Y esa respuesta motora, como ya lo estamos mirando, es una respuesta que te permite hacer, entre comillas, caritas, ¿ya? Y no solamente eso, sino que cambios comportamentales que te permiten hacer alguna respuesta, ¿no es cierto?, en relación a esa emoción que se está viviendo. Entonces, en resumen, podemos decir que la amígdala va a recibir estímulos auditivos, ¿cierto?, estímulos de otras vías, incluyendo las somatosensitivas, y esta integración de estos estímulos, ¿no es cierto?, va a generar referencias hacia circuitos que influyen en la actividad motora somática y autonómica, ¿no es cierto? Y eso nos va a dar entonces ahora una respuesta en virtud del estímulo que llegó, ¿ya? Y los estímulos auditivos pueden ser a través del núcleo geniculado medial, esto en ratas, ¿eh? Y a través de la corteza auditiva, o no pasándolo por la corteza auditiva, sino que directamente hacia la amígdala.
Otra cosa interesante de la amígdala es que está relacionada con el aprendizaje, ¿ya? Aprendizaje asociativo. Es decir, la amígdala puede aprender que un sonido que está escuchando, por ejemplo, uno va a la playa y si uno no percibiera que nunca hubiera estado en la playa, ¿no es cierto? Y escucha el sonido de las olas, uno podría percibir en ese momento que es algo terriblemente peligroso lo que está ocurriendo. Así como un sonido grande, como que se está viendo la Tierra y como que se está acabando el mundo. ¿Ya? A mí me pasó eso la primera vez que vi la playa. Era chico, tendría que unos 5 o 6 años. Y nos llevaron desde Santiago a Los Vilos en un bus. Y nos fuimos por la cuesta El Melón. Entonces, me acuerdo, ¿ya? Y en ese sentido fue bien interesante la experiencia, porque la primera vez que tú ves el mar, es una experiencia extraordinaria. Cuando ves el mar, ¿ya? Es tan grande que a uno no le cabe en la cabeza que algo tan grande pueda existir como el mar, ¿ya? Entonces, yo creo que se me tiene que haber encendido la amígdala terriblemente en el momento que yo asocié por primera vez en mi cerebro la idea de que existía algo gigantesco como el mar, ¿ya? Pero después empecé a relacionar que eso tan grande, ¿ah? Lo empecé a relacionar, era algo que estaba bien, que no era peligroso, ¿ya? Entonces empecé a relacionar aferencias con ese estímulo, el estímulo del mar, o bien, por ejemplo, el estímulo, ¿no es cierto, Salvador? ¿Sí? ¿El estímulo? Ya, toma, ahí, vaya a ver la foto. Dígale chao a los niños, chao. Chao. Ya. Lo que decía, las olas del mar. Si uno nunca ha estado en el mar y de repente te llevan con los oídos tapados y te ponen ahí en una rompiente de olas y te sacan los tapones y escuchas eso y no sabes que lo que estás escuchando debe ser un estímulo de peligro, pero aquí en peligro, se acaba el mundo. Pero una vez que aprendes que eso es bonito, que hay unas olas bonitas, que el mar que se mueve, todo eso, ese estímulo, en vez de pasar de un estímulo así amigdalino, muy terrible, se transforma en algo neutro y ya lo toleras, ¿ya? Y después puedes dormir con los sonidos de la ola del mar y no te va a pasar nada, ¿ya? O sea, por eso que tiene que haber un aprendizaje, ¿no es cierto?, entre los estímulos que te están llegando y el estímulo mismo, ¿no es cierto?, relacionado con ese objeto visual o auditivo, que se va a integrar, ¿no es cierto?, en estas neuronas de la amígdala. Se van a integrar a tal punto que finalmente, ¿no es cierto?, vas a tener un procesamiento no de secuestro amigdalino, no de estímulo, sino que va a haber un aprendizaje de que eso estuvo bien. Al revés, si es que lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, es terriblemente malo para ti y que sabes que cada vez que vas a pasar al lado de una persona, esa persona te va a dar un golpe, entonces tú también tienes un aprendizaje muy, muy importante, un aprendizaje grande de que te vas a tener que proteger. ¿Cierto? Son niños que le pegan a otros niños, ¿ya? Entonces están abusando. Entonces, tú ves a ese niño de lejos y tu amiga te dice, peligro, arráncate, huye, muévete, ¿no es cierto?, escóndete, peligro, te va a recibir un golpe. Y entonces va relacionando lo que acá, el estímulo que te llegó, ¿no es cierto?, un estímulo neutro de una cara, ¿no es cierto?, lo va a relacionar con un peligro, ¿ya? Y eso va a quedar dentro del aprendizaje de esa amígdala, ¿no es cierto? Y ese aprendizaje, al despolarizarse de una manera sincrónica, ¿no es cierto? Esto es parecido a los aprendizajes de Hebb o a la ley de Hebb, ¿ya? Cuando se sincroniza, ¿no es cierto?, las dos aferencias, ¿no es cierto?, de la misma forma se coordinan sus estímulos, ¿no es cierto?, y están en sincronía. Entonces yo voy a fortalecer ahora la posibilidad de ver, ¿no es cierto?, una cara específica con el peligro. Y ahora si está la cara
Entonces yo sé que viene el peligro y por lo tanto ahora viene la respuesta adecuada, que sería, cuidado, viene aquí el abusador, ¿no es cierto? O al revés, llega un estímulo de una ola, ¿no es cierto? El estímulo de una ola que es súper potente, súper fuerte, pero viene el otro estímulo de que aquí en realidad, recuerda que aquí no pasó nada, ¿no es cierto? Esto es pacífico, esto está bien, eso puede dormir con esto. Entonces junta los dos y ahora la neurona va a quedar quiescente y no va a, ¿no es cierto? No va a gatillar un estímulo amigdalino. Ya. La neocorteza y la amígdala, ¿no es cierto? Entonces estarían relacionados por estos aprendizajes asociativos que van a depender de la amígdala, ¿no es cierto? Con las memorias que han ido ocurriendo y que se han ido guardando, ¿no es cierto?, en el hipocampo. Entonces tenemos un juego bien interesante entre los dos componentes, ¿no es cierto?, del hipocampo, ¿cierto?, y de la amígdala, ¿ya? Y recordemos que los dos están bien relacionados porque están muy cerquitas, ¿ya? Acuérdense que la corteza parahipocampal, ¿cierto?, en la punta es como que si en la puntita tuviera la amígdala, ¿ya? Aun cuando anatómicamente igual tienen una pequeña diferencia entre medio, ¿cierto? Pero están cerca, ¿ya? Y los dos van a tener esta relación bien relevante en cuanto al aprendizaje. Entonces había como un modelo neural, ¿no es cierto?, para la conciencia de los sentimientos emocionales. Y estos sentimientos, ¿no es cierto?, entonces, presumiblemente, van ¿no es cierto?, a originarse en la corteza prefrontal, ¿no es cierto? Entonces sería estímulos desencadenantes, ¿no es cierto?, que se van a desencadenar en la corteza prefrontal y que van a producir la conciencia de este procesamiento, ¿no es cierto?, como se muestra acá, de la relación de estos dos. Entonces yo voy a llevar una experiencia consciente inmediata de estos sentimientos que estaban, ¿no es cierto?, en la memoria de trabajo, en la corteza prefrontal, y voy a poder, ¿no es cierto?, ahora actuar en consecuencia. ¿Ya? Mi amígdala no me va a llevar a respuestas inadecuadas, sino que también va a estar adecuada su respuesta en relación al estímulo. Que la ola del mar, ese sonido no es malo, ¿ya? Que el sonido del agua en un río no es malo, por ejemplo, cosas así, ¿ya? Que los grillos cuando cantan en la noche no son malos que canten, ¿no es cierto?, sino que es agradable que canten en la noche. Y estos estímulos, como se muestra muy bien en este esquivita, ¿no es cierto?, son estímulos que pueden ser exteriores, ¿no es cierto?, como se le llamaría estímulos exteroceptivos, ¿ya? Son estímulos del exterior, o pueden ser estímulos internos también, ya de recuerdos, cosas que la persona ha guardado en su memoria, que se va acordando, ¿ya? Y que le permiten de esa manera, ¿no es cierto?, generar esta relación entre la memoria explícita, que va a depender del hipocampo, y el aprendizaje que es asociativo, que está en la amígdala. Ahora, es bien interesante, por ejemplo, también reconocer que la respuesta emocional es más rápida y completa en la hemicara izquierda, ¿ya? Esto es bien interesante, reconocer esta situación, ¿ya? En nuestro lado izquierdo, entonces respondemos más rápidamente a una respuesta emocional con la musculatura del lado izquierdo, ¿ya? Es un poco lo que estamos diciendo. ¿Qué generaría esto? Generaría que cuando le digo ya sonría, entonces va a sonreír más rápido por el lado izquierdo, ¿ya? Este lado izquierdo se dan cuenta que lo tiene más contraído, por así decirlo, ¿ya? Aquí se ve claramente, hay una mayor contracción de la sonrisa, para la sonrisa. Lo mismo acá claramente en la foto de Elvis Presley, que está tratando de sonreír. Aquí también la foto del presidente Obama, que también está tratando de levantar, ¿no es cierto?, en mi labio, ¿no es cierto?, en relación a este otro. Lo mismo que esta actriz, lo mismo que el Dalai Lama, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Tienen la misma respuesta. ¿Qué pasa? Ya. Por favor, estoy trabajando. Dame un segundo. Ya déjame terminar esta frase, ¿sí? Mi amorcito, un besito. Déjame terminar, ¿ya? Salvador no responde a los estímulos verbales. Y ya, mi amor. Oh, mi amor, lléveselo un poquito, tengo que terminar esta parte, ¿ya?
Ya, sacado al revés. ¿Veamos? Ya, yo te acompaño enseguida, ya vamos al revés. Vale. Yo te acompaño enseguida, ¿ya? Sí, estate después va a venir, mi amor. Sí, voy a ir, te voy a ir a ver, ¿ya? Cuidado, mi amor. Ya, entonces aquí, vamos a parar en esta parte. Un segundo, por favor. ¿Qué pasa? No, tráemelo. Ah. Por favor. Ya, venga. Ven acá. Venga, mi bebé. Linda. Cuidado, el tata. Oye. Cuidado con el tata. Sí, pues por eso. Ya. Venga para acá, mi amor. La bebé, ahí va. Ya. Lo único que quería era que lo tomara en brazos y le hiciera un cariño. Así que ahí está. Ya. Entonces, la razón de la asimetría que uno observa, ¿no es cierto?, en las fotos, tiene que ver con que la respuesta emocional, ¿no es cierto?, que se está generando acá, es más rápida en la hemisferia izquierda que en la derecha. ¿Ya? Esa es la razón. Y en todos los casos le está pasando lo mismo. Ahora no sé si en la Gioconda es eso, pero bueno, ahí pongámosle que también, ¿no es cierto?, a la Gioconda le pasa lo mismo. Esa es una de las situaciones, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí sí. Ahora sí vamos a hacer un pequeño break, ¿ya? No sé exactamente qué horas es, son las 19:24. Parémonos unos minutitos, si no tiene para qué ser tanto, ¿ya? Unos 10 minutos para que descansemos un poquito y ahí volvemos a la clase, ¿vale? Y acuérdense, acá hemos visto, ¿no es cierto?, la estructura que tiene en general la respuesta emocional, las estructuras neurológicas asociadas, un poco lo que se creía originalmente, qué elementos estaban y qué elementos no estaban, ¿ya? Por ejemplo, se pensaba que estaba el hipocampo, que estaba el lóbulo, digamos, la corteza, ¿no es cierto?, olfativa, y después se ha descartado eso, y anteriormente también no se incluía el lóbulo frontal, distintas partes del lóbulo frontal, ni la amígdala, ¿ya? Y después todo eso fue cambiando, se hicieron experimentos, se descubrió el síndrome de Kluver-Bucy, ¿no es cierto?, que se podía desarrollar solamente con la remoción de la amígdala. Y después se fue, ¿no es cierto?, haciendo la disección cada vez más profunda de lo que, cómo la amígdala se correlacionaba con distintos elementos, ¿ya?, incluyendo con la corteza prefrontal, ¿ya?, cómo podía la amígdala en cierta manera controlar o no controlar, ¿no es cierto?, acciones, y incluyendo la capacidad que tenía de aprender, ¿no es cierto?, de participar en el aprendizaje. Cómo se correlaciona este aprendizaje, ¿no es cierto?, amigdalino con el hipocampo, ¿cierto?, cómo tiene distintas interacciones, ¿no es cierto?, para lograr generar aprendizajes significativos que nos permitan identificar aquellos estímulos externos que son negativos o malos para nosotros y aquellos estímulos que son entre comillas neutros, que no son dañinos para nuestro cuerpo, ¿ya? Bueno, para completar esta clase vamos a hablar un poquito sobre las relaciones que hay entre la emoción, la razón y la adicción, ¿ya? Profe, ¿y el video de los gatos? ¿Perdón? Ah, ya, el video de los gatos, sí, perdón, ya. Veámoslo al tiro. Se me había olvidado que íbamos a revisar la respuesta, digamos, de los gatos a los pepinos. Dale nomás. Ya. ¿Se ve, profe? Sí, se ve. Ya, maravilloso. Ahí va. Ven a volar, es increíble.
Muy bien. Excelente. Ya. Súper bien. Bueno, vamos a chequear, ¿no es cierto?, cómo nuestra amígdala, por ejemplo, logra, seguramente, probablemente a través del aprendizaje que ha tenido durante su vida, reconocer o por lo menos establecer un criterio de alta, baja o intermedia confiabilidad de los rostros. O sea, bastaría y sobraría con mirarle la cara a alguien para tener una idea de si esa persona es como confiable o no es confiable. ¿Ya? Si esa persona yo me gustaría contratarla o no la contrato. Esa persona la invito a mi fiesta o no la invito. No necesito hablar con la persona, no necesito interactuar con la persona, basta y sobra con mirarle la cara, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo, tenemos una persona la misma persona con una cara así alegre y la misma persona con una cara ahora más triste, ¿ya? Entonces, se ve en este caso que cuando es bajo significaría que es poco confiable y mientras más alto esté el valor, significaría que más activación tiene la amígdala, es decir, que lo encuentra más de confiable, ¿ya?, a la persona, porque tiene baja confiabilidad, ¿ya? Entonces, cuando la persona mira una foto y encuentra que esa foto es desconfiable, ¿no es cierto?, lo que hace es tener una mayor respuesta amigdalina, ¿ya? Eso es lo que va a hacer. Y si la persona encuentra que la persona es confiable, entonces tendría una respuesta más baja en la amígdala, ¿ya? Esto tanto para los aspectos implícitos, ¿ya? O condiciones implícitas como para las condiciones explícitas, ¿ya? Que no es, digamos, no lo voy a definir tanto, porque en realidad el experimento tiene algunas variables más, ¿ya? Pero lo importante aquí es que bastaría y sobraría con que uno mire la cara de una persona y uno, entre comillas, un poco por la experiencia, por el aprendizaje que ya ha tenido, como que logra caracterizar a las personas, ¿ya? Es interesante porque de repente una persona podría andar con la cara así como triste por distintas razones, ya, y no por eso puede ser confiable, no, pero bueno. Y me da la impresión de que nosotros, como seres vivos, como cuerpos, tenemos esta gran capacidad de configurar un almacenaje de caras en nuestro cerebro, ¿ya? Para eso tenemos la corteza fusiforme, ¿ya? Tenemos la corteza fusiforme que nos ayuda a ver las caras, ¿ya? En esta corteza fusiforme, ¿no es cierto?, uno aprende a identificar el rostro, uno aprende a identificar las partes de la cara y uno aprende a observar los gestos, ¿ya? Si la persona está gesticulando en forma espontánea o está fingiendo, uno puede aprender a reconocer si alguien está fingiendo, ¿ya? Por cómo mueve alguna musculatura de la cara, por cómo contrae o no el arco superciliar, ¿no es cierto? Si las narinas se le abren, se le cierran, un poco más, un poco menos, si el cigomático se contrae un poco más, un poco menos, la boca se abre un poco más, un poco menos. Es impresionante, pero yo creo que son diferencias de milímetros que uno puede identificar. Y los puede identificar a veces a distancia, ¿ya? Entender y captar esa capacidad de identificar los rostros en nuestra corteza fusiforme es absolutamente extraordinaria. Y lo que está mostrando este experimento es que además de tener nosotros una corteza fusiforme que permite tener un inventario, ¿no es cierto?, de parámetros del rostro, además parece que tuviéramos almacenado también como patrones que nosotros le podríamos dar una configuración de confiable y otros que serían como menos confiables, ¿ya?
Y de esa manera poder discriminar bastaría sola con mirarle una vez la cara y ¡pah! Yo me acuerdo que una vez cuando llegué a esta universidad, estaba en la sala de reuniones que están en Velázquez, una reunión grande que hay, y estaba sentado con un colega de trabajo, y el colega de trabajo le dice a una amiga que yo no conocía, le dice, mira, aquí está un colega nuevo que llegó a trabajar, y la persona me quedó mirando y le dice, ¿qué te parece? Y la persona me quedó mirando, me miró a la cara, me dijo, tiene cara de confiable, me dijo, una cosa así. Y yo quedé así como que, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué está pensando en que si yo puedo ser o no confiable? Pero me dio mucha risa. Y ahora que me estoy haciendo esta clase me acuerdo de esa experiencia. ¿Sí? Así que se las cuento para que vean que no es tan raro. O sea, parece que sí. Y no sé si le ha pasado a usted, pero con los papás hacen lo mismo con los pololos, ¿no? Que le pegan una mirada y dice, ah, ya, muy gusto conocerlo, pero le pega así la mirada de escaneo de la cara, de escaneo, y después le hace un escaneo de todo el cuerpo, así como que anda vestido, con qué ropa, a ver cómo se para. Un escaneo por todos lados. Es normal. Yo siento que es absolutamente normal que un padre haga eso, así que no se sientan mal si su papá. No sé si a alguno le ha pasado que el papá ha hecho eso con la mamá. A ver, ¿alguien puede contar algo, no? Sobre eso. ¿No? Ya. Vamos a seguir. Ahora, además de la relación que tenemos con la corteza fusiforme y la capacidad, ¿no es cierto?, de tener una impresión del mundo externo, especialmente de las caras de las personas, ¿ya? También tenemos una relación muy potente con la corteza, ¿no es cierto?, prefrontal, ¿ya? Y esa corteza prefrontal y todas las áreas, ¿no es cierto?, que nos permiten tener una fluida relación con nuestros sentimientos, ¿ya? Y existe entonces también, ¿no es cierto?, una gran cantidad de estímulos que pueden llegar desde la amígdala, como se muestra acá, ¿no es cierto?, desde la asa límbica, de la corteza cingulada anterior, la misma corteza orbitofrontal, la amígdala, ¿no es cierto?, el hipocampo, la corteza orbitofrontal, ¿no es cierto?, anterior y temporal, ¿sí? Que denominaríamos aferencias corticales, ¿ya? Estas van a impactar en el cuerpo estriado, en su parte ventral, ¿ya? Especialmente en un sector, ¿no es cierto?, que es el núcleo accumbens, del estriado ventral, ¿ya? Y desde ahí se va a seguir proyectando, ¿no es cierto?, y se va a generar una inhibición hacia el globo pálido ventral, sustancia negra y la porción reticular, ya que a su vez, al estar inhibidas, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hacen? Como ellas son inhibidoras, entonces al inhibirlas, ya no generan la inhibición, y en el tálamo se produce entonces una activación del núcleo medio dorsal, el cual va a activar entonces ahora nuestra corteza sensitiva. ¿Y esto por qué es importante? ¿Por qué es importante esta asa que pasa por los ganglios basales? Porque a partir de esta asa es que nuestras experiencias emocionales límbicas son percibidas como placer, ¿ya? Por nuestro lóbulo, ¿no es cierto?, sensitivo, ¿ya? Entonces, al ser percibidas como placer, entonces aquí empezamos a tener nuestro circuito de recompensa. Todas aquellas señales dopaminérgicas, las señales dopaminérgicas, que son proyectadas por el lóbulo, ¿no es cierto?, el lóbulo límbico, ¿no es cierto?, nuestro lóbulo límbico, y que pasa por el asa de los cuerpos basales, ¿ya?, por este sistema, ¿no es cierto?, de cuerpos basales, y que finalmente activa el núcleo medio dorsal del tálamo para activar y generar sensaciones placenteras en nuestro cerebro, ¿ya? Es donde empezamos a tener entonces nuestro circuito de recompensa, ¿ya?
que requiere la activación del núcleo accumbens, ¿ya? Y eso permite la inactivación de zonas que inhiben el tálamo, ¿ya? Entonces, como se muestra acá en el esquema, ¿cierto? Se va diciendo que hay un corte aquí coronal a través del encéfalo anterior rostral que muestra la estructura de los ganglios basales, ¿no es cierto? Los distintos ganglios basales, sus proyecciones, dopaminérgica del área tegmental, ¿cierto? Del área tegmental, del área del borde de la sustancia negra, esto en el mesencéfalo, y desde ahí nos proyectamos, ¿no es cierto?, hacia el cuerpo estriado ventral en su núcleo accumbens, ¿ya? Y desde ahí vamos entonces a generar el componente estriado ventral que finalmente nos va a permitir la activación talámica, ¿no es cierto?, para percibir, para ahora hacer esta percepción del placer, entre comillas, ¿ya? Y esta percepción del placer, ¿no es cierto?, en ausencia de una situación adictiva, genera liberaciones fásicas de dopamina, ¿ya? Esa es la clave de esto, ¿ya? Van a generar liberaciones fásicas que van a generar un momento de satisfacción, ¿ya? Un momento de placer, y es el típico momento de placer, ¿ya? Que también puede ocurrir en un punto de, digamos, de que uno consume alguna droga, ¿ya? Pero es un consumo absolutamente ocasional, esporádico, no es un consumo del drogadicto, ¿ya? Porque una vez que el drogadicto genera entonces su consumo, ¿qué le va a pasar a las neuronas de la proyección del área tegmental ventral? Y cómo esto se va a relacionar con la neurona espinosa del núcleo accumbens. Entonces, fíjense que aquí estamos juntando esta neurona del área tegmental ventral y la neurona del núcleo accumbens. Estamos hablando de la activación del cuerpo estriado, ¿ya? En el área ventral, ¿ya? Entonces, aquí partimos con un estímulo, por ejemplo, un opiáceo, que va a estimular una interneurona, que va a generar GABA, que va a inhibir, ¿ya? Va a inhibir esta neurona. Esta neurona inhibida, ¿no es cierto?, obviamente no tendría los estímulos necesarios para generar su liberación de dopamina, porque son, como ustedes se dan cuenta, son neuronas aquí dopaminérgicas. Sin embargo, ¿no es cierto?, si yo puedo darle a estas neuronas estímulos, ¿no es cierto?, gran cantidad de otros estímulos, entonces, como la nicotina, por ejemplo, aquí tengo la nicotina que me va a generar una liberación, ¿cierto?, de dopamina. O si yo tengo la presencia de cocaína, que me evita, ¿no es cierto?, el reciclaje de la dopamina. Entonces, voy a aumentar los niveles de dopamina acá, gracias a las drogas, y esto entonces va a generar, ¿no es cierto?, efectos sobre esta neurona espinosa intermedia del núcleo accumbens, ¿ya? Pero esto pasaría con liberaciones fásicas, ¿ya? Que nos van a dar momentos de placer, que nos van a dar momentos de, ¿no es cierto?, de satisfacción, equivalente, por ejemplo, a comerse una rica comida, equivalente a estar así riéndose, así en una junta con sus amigos, echando la talla, bromeando, equivalente a hacer el amor de la pareja, ¿no es cierto?, en fin, sentirse esa satisfacción, y también equivalente a el consumir en forma esporádica, por ejemplo, algún tipo de droga. Ya. Pero, ¿qué pasa cuando el consumo es permanente, ya, de las drogas? ¿Cómo van a responder estas neuronas? ¿Cómo se van a modificar? ¿Cómo van a generar distintas respuestas, cada una de ellas? Al tener este estímulo que ya no va a ser estímulo, ¿no es cierto?, de tipo fásico, sino que va a ser un estímulo, ¿no es cierto?, tónico, ¿ya? El estímulo que ya es más tónico, ¿qué va a generar entonces? Va a generar
aumento de la síntesis de las hormonas tiroideas, aumento del factor de reconocimiento a la expresión génica, CREB, y otros intermediarios, ¿no es cierto?, en el caso de la célula del área tegmental ventral, y eso va a tender a disminuir entonces los niveles de secreción dopaminérgicas. Y va a tender en principio a tener un mayor, por así decirlo, regulación hacia arriba, ¿no es cierto?, de los receptores de dopamina. Por otro lado, en el caso de la célula espinosa del núcleo accumbens, va a tener un aumento, ¿no es cierto?, de la sensibilidad en otros intermediarios, como el FOS y el complejo CREB-AMP cíclico, ¿ya?, que también va a tender, ¿no es cierto?, a generar el mismo efecto, a tratar de seguir estimulando la síntesis de dopamina para mantener, ¿no es cierto?, mayores niveles de estímulo finalmente a nivel cortical, ¿no es cierto?, donde yo voy a sentir el placer. Voy a también tender a tener upregulation de los receptores, ¿ya? Que al final, ¿no es cierto?, todas estas respuestas van a ir generando uno de los siguientes problemas que se ven aquí, que se parece a lo que pasa en estímulos ya muy de laboratorio en la potenciación, por ejemplo, de largo plazo, ¿ya?, donde yo voy a tener un estado inicial, si voy generando un estímulo repetido, voy a tener mayor cantidad de receptores, ¿no es cierto?, y voy a tener esta potenciación de largo plazo y voy a tener respuesta al mismo estímulo, respuestas mayores, ¿ya? Pero con el tiempo, ¿qué va pasando?, ¿no es cierto? Con el tiempo va pasando que en vez de tener, ¿no es cierto?, una respuesta siempre grande, ¿no es cierto?, la respuesta pasó de ser grande a terminar siendo una respuesta muy deprimida y pequeña. ¿Por qué? Porque la densidad de los receptores, ¿no es cierto?, posinápticos empieza a disminuir por el mismo efecto que va generando el estímulo permanente, que tiende a generar down regulation de los receptores. Entonces cada vez voy a tener menos, cada vez voy a tener menos y menos, ¿no es cierto? Y finalmente, para tratar de generar un estímulo equivalente al que tenía originalmente, voy a tener que tener mucho más dopamina, voy a tener que tener mucho más estímulo, mucho más droga. Entonces eso es lo que va pasando con la drogadicción, que la persona inicialmente respondía a una línea, por así decirlo, y ya después a la semana el mismo efecto no se le genera con una línea, entonces necesita 2 líneas. Después al mes necesita 4 líneas y después ya al año ya no tiene respuesta ni siquiera con una bolsa, ¿no es cierto?, de cocaína. Entonces es un problema horrible, un problema grave que hay que tratar de alejarse de eso, ¿no es cierto?, lo más que se pueda, tratar de alejarse de la drogadicción, que en el fondo agarra a muchos jóvenes. Yo espero que ninguno de ustedes esté metido en eso, y si alguno está metido, les recomiendo fuertemente que se salga o busque ayuda, porque a veces es difícil salirse de eso. Ya cuando uno está metido en estos ciclos, es muy difícil salirse. Así que hay que buscar urgentemente ayuda para salirse de la drogadicción. Ya, y para terminar, vamos a decir solamente algunas palabras en relación a unas manifestaciones muy simples, ¿no es cierto?, muy básicas, ¿no es cierto? No sé por qué está sonando esto. Ya. Tenemos entonces, ejemplo, la lexitimia, la labilidad emocional, aplanamiento afectivo, la irritabilidad, ya, como algunos ejemplos afectivos. También tenemos algunas drogas, por ejemplo, el escitalopram. Yo mismo uso uno al día, ¿no es cierto?, para mantener mi duelo, ¿no es cierto?, para manejarlo. Me lo ha mantenido durante años y años ya esto, así que bueno, espero algún día poder soltarme de esto, pero tiene que ver con la emoción, ¿no es cierto?, con las vivencias que tiene cada uno de nosotros con la vida. Bueno, eso sería, no sé si hay alguna duda.
yo, por lo menos por mi parte, dejaría hasta aquí esta clase. Yo sé que ustedes tienen que estudiar también, así que yo creo que estaría bien que termináramos ahora, ¿ya? No sé, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? ¿Ninguno, profe? Ninguno. Perfecto. Muy bien. Ya. Entonces vamos a detener la grabación.